31. Bien. Bueno, me preguntaron sobre el punto E, que era justificar, transcribiendo alguna frase del fallo, por qué prevalecía un derecho sobre el otro, o por qué se hacía prevalecer la no discriminación, o sea, no permitir la discriminación por encima de la libertad de contratación. Les comenté que para eso pueden utilizar distintas frases del fallo, hay muchas que pueden servir a ese fin. Les voy a mostrar dos que hicieron compañeros de ustedes. Como hay muchas posibles, está en cuestión de gusto cuál uno puede considerar cuál es la más importante. Hay frases realmente excelentes, que son las que después se suelen citar en otros fallos, o son las que se aprenden de memoria los abogados, porque sirven no solamente para estos casos, sino para otros casos. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es en qué consistía la consigna. La consigna consistía en transcribir una frase que justifique por qué prevalecía una cosa sobre otra. Entonces, muchos alumnos, al usar la parte final, que es la parte del fallo en disidencia, no se dieron cuenta que ahí no están justificando eso, porque justamente son los 3 votos que dicen que no correspondía la reinstalación en el puesto de trabajo. Entonces, en primer lugar, había que elegirlo de la parte de arriba, que es la mayoría de los ministros la que da el fallo. Segundo lugar, si la consigna es una frase que justifique por qué un derecho está por arriba del otro, todos los que hicieron el trabajo transcribiendo frases donde se justifica por qué es aplicable la ley antidiscriminatoria, solo están contestando la mitad, porque no están diciendo por qué eso prevalece por sobre el otro. Hay alumnos, varios, que lo han hecho bien, es decir, han encontrado en el texto de la mayoría frases que pueden justificar lo que estamos diciendo. Le voy a mostrar dos de esos fallos. Por ejemplo, el trabajo conjunto que hicieron Rodríguez y Jaime, que ya se lo pueden pasar, para que ustedes lo vean. Entonces, en el trabajo de Rodríguez y Jaime se utilizó el considerando décimo, el punto 10, que está en la página 20-21 del fallo. Entonces, acá se dice, la reinstalación del empleado conlleva una supresión de las facultades discrecionales del empleador y dirección de la empresa e integración del personal. Es decir, primero se ve que hay un problema, hay un conflicto entre una cosa y la otra. Pero, dice, a la luz del corpus iuris, o sea, el cuerpo jurídico, o plexo normativo, o el conjunto de normas, los derechos humanos reiteradamente citados, el contenido y alcance de dichas facultades y de la discrecionalidad de su ejercicio, en ninguna circunstancia pueden dejar de estar limitados por el inquebrantable respeto de la dignidad del trabajador. Es decir, todo derecho del empleador a organizar su empresa está supeditado a esto. Esto es superior. Entonces, esa es una de las formas de encarar la cuestión, como lo hicieron estas alumnas. Voy a elegir otro. Por ejemplo, el trabajo de Grace, o Grace, no sé cómo se escribe, un compañero de ustedes que hizo una cosa muy interesante, porque él destacó varias frases en distintos considerandos. Entonces tenemos en el considerando sexto, dice, sumado al principio pro homine, determina que el intérprete debe escoger, si la norma lo posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana.
que es lo que decidió hacer la Corte. Si hay conflicto, voy a elegir el derecho que proteja en mayor medida a la persona humana. Cita el considerando séptimo, dos partes del considerando séptimo, y al poner los puntos suspensivos, él elimina la parte que considera superflua, digamos, hizo un trabajo sobre el tema para elegir exactamente lo que él quiere resaltar. Entonces le pueden pedir a él que les comparta el trabajo porque eso está bien hecho. Y puede haber otra frase, hay otros alumnos que han citado otras frases. Lo digo, en realidad hay muchas. Hay muchas, y es muy interesante. Es muy interesante que puedan verlo de distintos puntos de vista, es decir, no hay una sola respuesta para este tema, hay varias respuestas posibles. Otra cosa que quiero señalar de unos errores que he visto en algunos alumnos con este tema es que al responder sobre la aplicación de la ley antidiscriminación, se equivocan de ley. ¿Por qué? Porque en el fallo se menciona otra ley, que es la 25.212, que establece sanciones que pueden llegar a la clausura del establecimiento. Y hay varios alumnos que me citan eso. Ojo, esa no es la ley antidiscriminación. La ley antidiscriminación es en realidad muy cortita, muy fácil que ustedes la puedan ver. Se las voy a compartir de nuevamente. Es una ley, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artículos, muy chiquita. Adóptanse medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Es decir, es para todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional. No es una ley, hay gente que me ha contestado como si fuera una ley específica del derecho del trabajo, o para el derecho del trabajo. Obviamente que no, porque si no, no estaría toda la discusión si se aplica o no se aplica en el ámbito laboral. Es una ley general que vale para todos los ámbitos posibles de la vida social y jurídica, y, como dije en la primera parte, la discusión de si se aplica en el derecho del trabajo no tiene que ver con que en el derecho del trabajo se permita la discriminación, porque no se permite. El artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo ya establece que no se permite. Acá lo que está en el centro de la cuestión es si los trabajadores pueden ser reinstalados o no, o si hay que seguir el mecanismo propio de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la indemnización. Ese es el tema. Entonces, por aplicación de la Ley de Antidiscriminación, el empleador ¿está impedido de despedir? No, no está impedido de despedir. Está impedido de despedir discriminando. Está impedido de despedir discriminando. Si lo hace y el trabajador acepta y se va a su casa, no pasa nada. Si el trabajador no lo acepta y recurre a la justicia, va a encontrar que la justicia le pueda dar la razón en base a estos fallos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay un alumno que ha interpretado que a partir del fallo la ley es aplicable. No, la ley es aplicable, siempre fue aplicable desde que es ley. Le pasa que a veces algunos la cumplen y otros no la cumplen. Cuando no se cumple, pueden pasar dos cosas: que los trabajadores acepten o que los trabajadores no lo acepten y reclamen. Y cuando reclaman, algunos pueden llegar a llevar su reclamo al Poder Judicial. Entonces, estos trabajadores que llevaron su reclamo al Poder Judicial tuvieron un fallo a favor en primera instancia, tuvieron un fallo a favor en segunda instancia, y cuando la Cencosud apeló a la Corte, volvieron a tener un fallo a favor. Entonces, creo que con eso está todo respecto a este tema y podemos pasar a la unidad 2, que es sobre normas jurídicas. Entonces,
salvo que alguien quiera hacer una pregunta, lo de los principios. Bueno, en derecho individual del trabajo se han estudiado los principios del derecho del trabajo, pero está referido al derecho individual del trabajo. Entonces está el principio protectorio, porque que tiene su base en el artículo 14 bis, porque el artículo 14 bis comienza diciendo: el trabajo en toda su forma gozará de la protección de las leyes. El trabajo está protegido, y está protegido en la persona del trabajador, porque es inseparable el trabajo de la persona del trabajador. Entonces, ¿cómo opera ese principio protectorio? Opera a través de diversas reglas. Hay algunas que se estudian en derecho individual del trabajo, por ejemplo, principio de la norma más favorable, o regla de la norma más favorable, la regla indubio pro operario, o sea, en caso de duda a favor del trabajador, la regla de mantenimiento de la condición más beneficiosa, etc. Hay varias, y esos se estudian en derecho individual del trabajo, pero en la presentación de PowerPoint de la profesora Gómez Careri están señalados para recordarles el tema, están señalados ahí. A eso hay que sumarle principios propios del derecho colectivo del trabajo. Sí, al Chirife que me está escribiendo le digo que sí, lo que pasa es que necesito enfocar un tema para que vean una cosa enlazada con la otra. ¿Y cuáles son los principios propios del derecho colectivo del trabajo? La libertad sindical, la democracia sindical, la autonomía sindical. Ahora, como esta no es una clase teórica, no corresponde que yo les explique qué es libertad sindical, qué es autonomía sindical, qué es democracia sindical, porque eso es parte de la teoría. Lo que yo trato de señalarles cómo tienen que utilizar esos elementos teóricos para resolver las cuestiones prácticas. La cuestión práctica es que hay trabajadores que han sido despedidos por discriminación. En el centro de esa discriminación estaba que ellos estaban en una zona gris, no eran admitidos en el sindicato de empleados de comercio como afiliados, tenían una problemática laboral específica, y entonces deciden, para resolver esa problemática laboral específica, crear un sindicato nuevo, el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Comercio. Entonces, vamos a lo teórico: libertad sindical. La libertad sindical está amparada por la Constitución Nacional, porque el 14 bis dice que el trabajador tiene derecho a una organización sindical libre y democrática. A su vez, convenios de la OIT ratificados por la Argentina, el 87 y el 98, ratifican eso porque son convenios de libertad, uno en convenio de libertad sindical, propiamente dicho, el 87. Entonces, por norma constitucional, por tratados internacionales que ha firmado la Argentina, con jerarquía constitucional, donde se lo menciona indirectamente, se llega al convenio 87 de la OIT, porque Argentina ratificó el convenio 87 de la OIT, entonces el derecho a una organización sindical libre, o sea, libertad sindical, es parte de nuestras normas jurídicas. Bueno, perfecto. La doctrina analiza que esa libertad sindical tiene diversos aspectos, uno individual y uno colectivo, y en lo individual está el de fundar libremente organizaciones sindicales, o afiliarse a la que están, o desafiliarse, o formar otras. En este caso, estos trabajadores formaron otra. Entonces, estaban ejerciendo su derecho de libertad sindical. No está en discusión acá si ejerciendo su derecho de autonomía sindical.
que es el derecho que tiene una organización sindical de darse su propio estatuto y de dirigirse autónomamente de forma independiente del Estado y del empleador. Tampoco estaba en cuestión la democracia sindical en el sentido de que no era un problema interno de la democracia del sindicato. El problema era una cuestión ligada a si podían ellos fundar un nuevo sindicato y ser respetados en esa decisión. Entonces, el principio transgredido es el principio de libertad sindical. Ahora, para los que estudian de memoria, si la teoría me dice que los principios son tres: libertad sindical, autonomía sindical, democracia sindical, y me preguntan qué principio de derecho colectivo tiene que ver con esta cuestión, me tengo que basar en esos tres. Si yo puedo responder, y después que respondí bien, puedo querer demostrar que conozco más cosas, y puedo decir, bueno, además, esto tiene que ver con el principio protectorio que rige el derecho del trabajo, es decir, voy a agregar cosas. Pero primero tengo que demostrar que sé, que estoy entendiendo lo que me están preguntando y que no estoy sustituyendo una cosa por la otra. Es bastante común a veces que, como uno no sabe, si uno no sabe exactamente la respuesta, cree que hablando de otras cosas puede obtener un buen resultado, digamos, porque demostré, bueno, justo eso no sé, pero sé otras cosas. Bueno, está bien, podés saber otras cosas, pero primero tenés que saber esto. Y hago hincapié en esto porque los principios del derecho colectivo del trabajo son habitualmente preguntas de examen, parcial o final. Y a veces se pregunta las dos cosas, entonces tiene que prestar mucha atención. Si yo pregunto cuáles son los principios del derecho del trabajo, y no le estoy diciendo si es individual o colectivo, me pueden decir con amplitud, unos y otros. Si le estoy diciendo principios del derecho individual del trabajo, tienen que ver cuáles son. Y si le estoy diciendo principios del derecho colectivo, no son los mismos que los anteriores, son otros, son estos tres. Entonces, y esto es habitual que se pregunte en los exámenes, y es habitual confundirse a veces porque no están prestando atención a lo que se le pregunta. Pero como estos son trabajos escritos, y donde usted tiene la posibilidad de hacer y rehacer antes de enviar, tienen que fijarse bien cuál es la consigna, de qué es lo que estamos hablando antes de responder. Bueno, de paso estuvimos hablando un poquito del tema normas, porque estamos mencionando la Constitución Nacional, estamos mencionando el convenio del OIT. ¿Qué son eso? Normas. La Constitución Nacional es una norma. Un tratado con jerarquía constitucional, por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también es una norma. Me preguntan si a todos le voy a mandar las correcciones. Sí, a todos. Tuve varios problemas, así como ustedes también tienen para conectarse, he tenido varios problemas para acceder yo al aula virtual. He tenido varios problemas para subir los videos, y he intentado incluso subir otro tipo de presentaciones. Hoy tuve un gravísimo problema porque yo tengo una notebook, no tengo una computadora de escritorio, y la notebook, al cerrarse y abrirse constantemente, a veces se presenta el problema de que el flex se arruina, y la pantalla empieza a querer dejar de funcionar. Y faltando 2 horas para que empiecen las clases, me quedé sin pantalla, un poquito más de hora, y pude solucionarlo con un conector al televisor, y ahí se estabilizó la pantalla. Ustedes no lo pueden ver, pero delante mío tengo la notebook y detrás un televisor a donde está conectado esto. Por eso entiendo también los problemas que pueden tener todos ustedes para esta materia y para todas las materias. Tratamos de hacerlo lo mejor posible y esperemos que, bueno, sea
suficientemente provechoso para ustedes para que no sea un cuatrimestre perdido. Bueno, como les decía, ya queda pocos minutos de la media hora de esta presentación y quiero ir al tema de las normas. Ustedes diariamente, si uno presta atención, va a encontrar que hay multitud de normas que regulan nuestra vida cotidiana. Multitud de normas. Esas normas pueden ser clasificadas de distinta manera, pero primero tenemos que saber qué es una norma. Vayan a la teoría. ¿Qué tipo de normas hay? Hay muchos tipos de normas, como les decía hoy. La Constitución es una norma, los tratados con jerarquía constitucional son normas cada uno de ellos. Los tratados que no tienen jerarquía constitucional, pero son tratados de todas maneras que ha firmado la República Argentina, también son normas. Las leyes nacionales son normas. Una tía que dice acá de Kentenich también es una norma. Y las ordenanzas municipales son normas, el contrato individual de trabajo es una norma, el convenio colectivo de trabajo es una norma. Entonces, hay una cantidad de normas de distinto tipo que supuestamente, al pertenecer todas a un ordenamiento jurídico, tienen que funcionar armónicamente y no contradecirse. El problema es que habitualmente se contradicen. Habitualmente es causa de juicios, de discusiones entre las partes, quién tiene razón, y uno cita una norma que le da la razón y otro cita otra norma que le da la razón, como en este caso el fallo Álvarez-Cencosud, donde se citaban, cada parte citaba distintas cuestiones que entendía que le daban derecho. Y entonces nosotros, ¿por qué tenemos que saber esto? Obviamente ustedes no van a conocer el tema como lo conoce un abogado, pero pasa lo siguiente. En la esfera de las relaciones laborales, si ustedes no tienen noción de este complejo cuadro normativo, por lo menos una noción, se les va a dificultar dar un consejo de sus áreas específicas. Entonces, como hablábamos en otra clase cuando me preguntaban si en vez de despedirlo solo a Álvarez y sus 5 compañeros, se despedirían a trabajadores del otro sindicato. Bueno, para entender si una cosa, qué es más conveniente hacer en un caso práctico, tenemos que tener una noción del derecho, porque si no podemos estar dando un mal consejo. Es decir, si nosotros no, nosotros como si yo fuera licenciado en Relaciones Laborales, que no lo soy. Si nosotros no tuviéramos el respaldo de un conocimiento de las normas jurídicas, nos vamos a ver en dificultades porque a veces lo que nos está pidiendo nuestro cliente, ya sea un sindicato, ya sea los empleadores, ya sea el Estado, no se puede resolver sin un conocimiento, aunque sea mínimo, del derecho. Por ejemplo, si no supiéramos las cuestiones del derecho, a la pregunta que me hicieron la vez pasada, es decir, despedimos a más trabajadores para disimular, uno podría decir lo siguiente. Bueno, despida a 6 del Sindicato de Empleados Jerárquico y despida a otros 6 del Sindicato de Empleados de Comercio. Y había un problema con el Sindicato de Empleados Jerárquico. Y si adopto esa solución, en vez de tener un problema, voy a tener 2, porque ahora también voy a estar enfrentado al Sindicato de Empleados de Comercio. Entonces, la opinión ayudó al empleador y capaz lo metió en un problema mayor. Porque antes tenía problema con un sindicato, ahora tiene problema con 2. Y el sindicato de empleados jerárquico era un grupo pequeño de empleados y el sindicato de comercio son todos el resto de sus empleados. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a una opinión profesional. Valorar los pros y los contras de cada cosa.
Acá me están pidiendo si puedo poner el PowerPoint de la segunda unidad. Denme un minutito. Ya lo estoy abriendo. Vamos a compartirlo. Se está abriendo el PowerPoint. Ahí tenemos la unidad 2. No sé si lo están viendo. Bueno, ahí están las distintas fuentes del derecho del trabajo. La fuente de donde emana el derecho del trabajo. Normalmente, cuando se le pregunta a los alumnos cuáles son las fuentes, los alumnos empiezan explicando cuál es la clasificación. Y es un error. La fuente es, por ejemplo, la Constitución, el convenio colectivo, el contrato individual de trabajo, el reglamento de empresa. La clasificación es una forma de estudiar las fuentes. ¿Para qué nos sirve clasificar? Bueno, para entender las similitudes que tienen unas con otras, las diferencias que tienen. Entonces podemos decir que hay fuentes reales, fuentes formales, fuentes estatales, fuentes extraestatales, todo lo que es la clasificación. Pero si se le preguntara a ustedes cuáles son las fuentes, cuáles son de dónde viene nuestro derecho del trabajo, y viene de la Constitución, de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, es decir, cada una de esas normas. Voy a dejar de compartir esto, a ustedes esto les conviene bajarlo a la computadora y tenerlo. Voy a mostrarlo un poquito más. Acá se menciona la Constitución, el artículo 14 bis específicamente dentro de la Constitución, los tratados con otras naciones, reglamento de empresa, los usos de la empresa. Bueno, necesito dejar de compartir esto para mostrarles otra cosa. Habitualmente, nosotros las distintas fuentes las organizamos en una forma piramidal, que acá no está hecho el dibujo, pero se la pueden imaginar. Es decir, una pirámide sería esto, tendría este formato. Bueno, eso es un cuadrado. Este formato, donde la base, la parte más ancha, la que le da fundamento a todo lo demás, es la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Entonces, me queda un minuto y quiero respetar eso porque estoy probando a ver si me da resultado en las reuniones de media hora para facilitar subir el video. Así que voy a cortar acá y vamos a seguir dentro de 15 minutos con este tema, salvo que alguien ya quiera hacerme una pregunta sobre esto, y si no ya cortamos y seguimos después. Finalizamos y seguimos en 15 minutos.